bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de Centroamérica, de la Centroamérica que recibe la conmemoración del bicentenario de su independencia en el marco de una serie de situaciones propias y extrañas y que coincide también con la entrega del informe del estado de la región que se elabora en el Consejo Nacional de Rectores y que siempre pues, nos brinda pues, un panorama de la situación de la Centroamérica en que nos desarrollamos. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Alberto Mora Román, quien es el coordinador de investigación de Estado de la Región. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Alberto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Siempre este informe de ustedes es bastante esperado. Llega, como decía yo al inicio, ¿verdad?, en el marco de una conmemoración bien importante, no solo por celebrar el bicentenario, sino porque es definitivamente un momento en la historia de la región en la que es importante hacer un alto en el camino y sentarse a reflexionar sobre la Centroamérica que tenemos y la Centroamérica que queremos. Efectivamente, el informe en esta ocasión conmemora el bicentenario de la independencia de los países de Centroamérica y coincide también con la celebración de los 30 años de la creación del sistema de la integración centroamericana. El informe plantea un panorama muy complejo para la región. Indica que Centroamérica y República Dominicana están en la peor crisis de las últimas 3 décadas. Y eso debido, por un lado, a la convergencia de desafíos históricos no resueltos en materias clave para el desarrollo de la región, como la debilidad de los estados y su crónica incapacidad de brindar servicios básicos a la población de salud, de educación, de seguridad, incluso con limitaciones para tener presencia y control de todo el territorio de cada uno de los países, unido a los altos niveles de pobreza, de exclusión social, de violencia, que si bien se ha reducido durante los últimos años, continúa siendo alta en comparación con estándares internacionales. Y bueno, esto coincide con tendencias desfavorables en materia de desarrollo humano sostenible durante las últimas 2 décadas, especialmente en materia política institucional, donde los retrocesos han sido claros, especialmente durante los últimos años en Nicaragua y también en El Salvador y Honduras. Y todo ello converge con la pandemia, que en todos los países y obviamente a nivel global generó un rápido y acelerado deterioro tanto en materia económica como social. Ustedes concluyen que es una de las crisis más graves de las últimas 3 décadas, pero de alguna forma Centroamérica no ha estado siempre en crisis, porque, bueno, yo tengo 52 años de vivir en Centroamérica y siempre he escuchado que Centroamérica atraviesa algún tipo de crisis. ¿Es una característica ya estructural de la región o simplemente es, como usted dice, que no se han tomado las decisiones que se deberían tomar para impulsar a la región y sacarla adelante? Bueno, Centroamérica ha coexistido con avances y retrocesos en distintos ámbitos clave para el desarrollo humano sostenible durante su historia, pero ciertamente la coyuntura de crisis que es determinada precisamente por la convergencia y el deterioro profundo de varias áreas, como en este momento sucede con la situación político-institucional, con la situación económica y la social, pues sí son bastante particulares. Y en relación con lo político-institucional, es importante destacar que es algo que de alguna manera
determina las posibilidades de desarrollo en el resto de las áreas en las cuales es clave que los países, que la región puedan avanzar, ¿verdad? Porque las acciones que se emprendan para fomentar la producción, para reactivar las economías y volver a crecer, incluso en la coyuntura de pandemia en la que estamos, o la posibilidad de contener la afectación socioeconómica que la pandemia está generando en buena parte de la población de los países, pues todo eso pasa por la institucionalidad tanto de los países como la regional y por las capacidades que tenga el sistema político de generar acuerdos para que esa institucionalidad tenga capacidad para atender esas necesidades de intervención pública. Precisamente ese tema de la institucionalidad ha sido uno en los que a lo largo de la historia reciente, por lo menos de Centroamérica, se ha visto más golpeada. O sea, se logran avances, sobre todo después de los acuerdos de Esquipulas II, se lograron avances importantes. Sin embargo, siempre hay como, ¿verdad?, como esa sensación de fragilidad, como de que fácilmente, ¿verdad?, algún golpe de timón desde el punto de vista político puede afectar la institucionalidad de los diferentes estados que conforman Centroamérica. Sí, ello tiene que ver, por un lado, con el hecho de que en Centroamérica la pacificación y los primeros pasos que dio la región hace ya poco más de 30 años para la construcción de procesos de institucionalidad democrática no se consolidó, ¿verdad? ¿Por qué no? Históricamente, los países, las sociedades concentraron sus esfuerzos en el ámbito electoral, donde se alcanzaron los mayores logros. En la incorporación también de esas fuerzas que estaban ahí en beligerancia. Incorporación de esas fuerzas, pero también en lograr tener elecciones periódicas, competidas, etcétera. Pero incluso en esa materia, los países no lograron construir sistemas de partidos políticos sólidos, ¿verdad? Más bien la volatilidad de los partidos políticos en todos los países, incluido en Costa Rica en años más recientes, es uno de los factores que ha limitado la posibilidad de consolidar las democracias. Partidos políticos, muchos de los cuales se articulan y constituyen alrededor de un proceso electoral, pero que carecen de un arraigo social y de la capacidad de poder sobrevivir y mantenerse activos en época no electoral. Bueno, este es el común denominador de Centroamérica y es uno de los factores que incluso en materia electoral ha limitado la posibilidad de consolidar la democracia. Pero tiene que ver con otros ámbitos, por ejemplo, la debilidad histórica que han tenido los sistemas de administración de justicia, que incluso en indicadores como los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, claramente es el ámbito más débil de la evaluación que este índice hace, ¿verdad? Y por supuesto la convivencia ciudadana, la lucha contra la corrupción, la posibilidad de proteger libertades y derechos ciudadanos, pues hay asignaturas pendientes en la mayor parte de los países en estas materias también. Ustedes han hecho un llamado anteriormente en ese sentido, en el tema, ¿verdad?, de la seguridad, de la convivencia, del respeto a los sistemas de justicia. Si bien el tema bélico como tal, ¿verdad?, en Centroamérica no es algo que tenga fuerza en este momento, pero sí hay un llamado, ¿verdad?, internacional al tema de la seguridad y de la violencia en la región desde otro tipo de perspectiva, lo que tiene que ver con narcotráfico, crimen organizado, pandillas y demás, que preocupa en algunos países por el nivel de compromiso que hace de la seguridad de la ciudadanía. Bueno, quisiera destacar que con ocasión de este sexto informe, nosotros
hicimos un estudio sobre la independencia de los sistemas de administración de justicia, específicamente de los procesos asociados a la selección y nombramiento de los magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia. Y acá lo que encontramos es situaciones realmente muy complejas en distintos países. Por ejemplo, en Guatemala, el involucramiento en algunos de estos procesos de algunos actores vinculados con círculos de poder político y económico claramente identificados, ¿verdad? Que incidían en designar y en postular candidatos y candidatas a los puestos de magistrados o incluso pues, el involucramiento de algunos actores vinculados al crimen organizado en algunos de esos procesos, y eso pone en riesgo ese activo fundamental de un sistema democrático, que es la independencia del Poder Judicial, columna vertebral, digamos, podríamos decir, de la democracia. Pero bueno, en materia institucional también hay riesgos importantes, y ya lo han señalado anteriores ediciones de este informe, asociadas a el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sin tener garantizada la subordinación de esas Fuerzas Armadas al poder civil, a la justicia, al derecho, a la protección de libertades. Y esto se agudizó durante los últimos años. Hay países como República Dominicana, donde se dedican $63 al año por habitante al financiamiento de las Fuerzas Armadas, mientras que se invierten solo $15 por habitante al año en el financiamiento de la justicia. Bueno, esto sucede también en Honduras, sucede también en El Salvador y en Belice, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un riesgo también para la democracia. El tema de la integración siempre ha estado presente en la historia de Centroamérica. En los últimos programas que nosotros hicimos en el marco de, ¿verdad?, de un grupo especial de programas sobre el Bicentenario, pues siempre las personas que participaron hacían hincapié en esas diversas luchas o intentos por integrar a la región desde diferentes aspectos. Una mirada conversó al respecto con Carlos Cascante, quien es el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, quien destacó los avances y las fortalezas del sistema de integración centroamericana en el ámbito económico, y coincide con el estado de la región en las debilidades políticas del SICA. En ese elemento hay que tomar en cuenta que la integración, como fue pensada en Centroamérica, se desarrolló como un proceso económico. El proceso político vino mucho después, es decir, las bases de la integración son fundamentalmente del orden económico, y lo político, digamos que nunca fue uno de los compromisos centrales que asumieron las élites políticas centroamericanas al integrarse. De forma tal que nunca se desarrollaron instituciones con la capacidad de incidir en los procesos políticos internos de Centroamérica. De forma tal que muy rápidamente el sistema da muestras de incapacidad para enfrentar crisis políticas, crisis sociales, y eso ha provocado que cada vez más, cuando se produce un problema en Centroamérica, algún rompimiento del orden constitucional de alguno de los países centroamericanos, no tenga herramientas para incidir en la solución de ese tipo de situaciones. Por otra parte, el sistema lo integran países con profundos problemas del orden político y cuyos sistemas democráticos o sistemas políticos no pueden catalogarse como democracias consolidadas. Entonces es muy complicado que, si la base del sistema, que son los sistemas políticos de los Estados miembros, no reúnen ciertas características de sistemas democráticos, el sistema de integración tenga esas capacidades. En el lado económico,
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana desde muchos años atrás ha desarrollado proyectos muy claros de facilitación del comercio, de integración aduanera, que en parte por la insistencia también de los empresariados centroamericanos han venido consolidándose poco a poco. De hecho, para la región, para los países de la región, Centroamérica, el resto de países que integran al SICA son de los principales socios comerciales. Es decir, se ha venido a hacer un proceso muy elaborado de facilitación del comercio y de fortalecimiento de redes comerciales. ¿Coinciden ustedes con Carlos Cascante en el tema de la importancia de seguir trabajando en el tema de integración centroamericana? Porque ha sido como decía yo antes del video, un tema constante a lo largo de la historia de Centroamérica, luchar por esa integración, fortalecerse como región. Efectivamente, el informe llama la atención sobre el agotamiento político del proceso de integración. Y ese agotamiento se da sobre todo por la falta de voluntad de los países, de los estados que son los socios de ese proceso de integración. Y se ve con claridad, por ejemplo, si vemos cómo ha disminuido la cantidad de cumbres presidenciales y el nivel de los participantes que asisten a esas cumbres en representación de los estados miembros, ¿verdad? Que la mayor parte de los casos se ha delegado en funcionarios que no son los presidentes. Pero también tiene que ver con el hecho de la falta de cumplimiento del pago de las cuotas que los estados deben aportar al financiamiento de las distintas instituciones y órganos de la integración regional. No se pagan, son bajas o se pagan con morosidad. Y eso hace que en muchos casos la institucionalidad dependa de la cooperación internacional, no para financiar las nuevas iniciativas y proyectos, sino para poder lograr cubrir los costos más básicos de operación y funcionamiento. Esto evidencia con claridad que los estados de Centroamérica y República Dominicana no han terminado de entender y de incorporar a la integración como una plataforma para la implementación de políticas públicas en áreas clave para su desarrollo que tienen que ver con dinámicas de carácter transnacional, que van más allá de las fronteras de los países y que entonces tiene mucho sentido que los estados coordinen acciones conjuntas no solo para potenciar el impacto y los resultados de esa acción regional, sino para optimizar también los recursos invertidos en esas áreas, ¿verdad? Y me refiero, por ejemplo, a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, a lograr una adecuada gestión de los flujos migratorios, ahora que Centroamérica se ha convertido no solo en un territorio expulsor neto de población hacia otros países, regiones del mundo, sino en una región de tránsito. Además. De migraciones transregionales desde otros incluso continentes. O por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia, un fenómeno de carácter global que impactó fuertemente a los países de la región, lo esperable era que los estados lograran un mayor nivel de coordinación, no solo para mitigar el contagio, sino para optimizar los esfuerzos y recursos invertidos, por ejemplo, en vacunación. Y eso no se logró pese a que existe un mecanismo muy efectivo como la compra conjunta de medicamentos que ha generado beneficios económicos muy importantes para los sistemas de salud de los países, que podría haberse aprovechado para la adquisición de las vacunas y para que todos los países avanzaran al mismo ritmo en el proceso de vacunación.
también enfrentó Centroamérica el tema de la pandemia desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, acá primero hay que destacar que esa debilidad institucional de los estados sobre la que hablábamos en el bloque anterior, está también relacionada con el sistema de salud y con su capacidad para tener presencia en el territorio y poder entonces llevar esos servicios básicos, pero poder también recolectar información fidedigna sobre lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, en Centroamérica primero hay vacíos y debilidades en los sistemas de recolección de información que no permiten tener claridad sobre realmente la afectación, el alcance que ha tenido la pandemia en términos de la cantidad de casos, de la cantidad de personas fallecidas a causa del virus, ¿verdad? Esto es un aspecto que hay que considerar, ¿verdad? La debilidad de los sistemas de salud se expresa también en la capacidad para poder recolectar información y, por supuesto, para poder brindar una atención oportuna de las personas. Pero en todos los casos generó un rápido y acelerado deterioro en la actividad económica, que fue claro a partir del mes de marzo del año 2020, cuando se detectó el primer caso en República Dominicana. La afectación fue mucho mayor en el caso de Panamá, que llegó a tener una evolución económica de menos 30 puntos porcentuales en algunos meses del año pasado, ¿verdad? En el índice mensual de actividad económica, pero afectó sobre todo al sector servicios, hoteles, restaurantes y otras actividades directamente vinculadas, por ejemplo, con el turismo, en el cual hubo prácticamente un cierre de operaciones producto de la pandemia. Y eso se trasladó hacia efectos en materia de desempleo, de incrementos en los niveles de desempleo de los países, de disminución de los ingresos, al punto que en una encuesta que nosotros hicimos a principios de este año para conocer la afectación que había generado la pandemia en los hogares, en las personas, identificamos que a nivel regional 4 de cada 10 personas se habían visto obligadas a suspender algún tiempo de comida al día como consecuencia de la estrechez socioeconómica generada por la pandemia. Y muy lamentable. Otro tema en que este sexto informe del Estado de la región hace hincapié es en el tema educativo. Ustedes siempre le dan un enfoque particular y de gran trascendencia a este tema en Centroamérica. Acá lo que el informe destaca es el bajo nivel educativo de nuestra fuerza de trabajo. En los países más grandes, más poblados como Guatemala, Honduras y Nicaragua, cerca de la mitad de la fuerza de trabajo tiene 6 años o menos de educación. Eso es primaria completa o menos. Imagínense. Y además es población joven, que alrededor de la mitad tiene menos de 35 años. Es decir, continuará activa en el mercado laboral por 30 o más años. Eso implica que no vamos a poder, con ese recurso humano, con esa fuerza de trabajo, con ese nivel educativo, avanzar o elevar los bajos niveles de productividad en el mercado laboral que tenemos en este momento. Y esto es clave para una región como Centroamérica, que está enfrentando ya en un proceso avanzado en varios países de transición demográfica, de envejecimiento de su población. ¿Qué implica esto? Que en cuestión de 10, 15 o 20 años estaremos con sociedades envejecidas como las europeas o Japón. Y en esas condiciones, que cada persona activa en el mercado laboral tenga capacidad de generar un alto nivel de producción, de riqueza, es clave, porque si no nuestras economías no van a poder crecer. Y para eso necesitamos entonces que esta población de bajo nivel educativo
logre adquirir nuevos conocimientos y destrezas, lo cual puede hacer, por ejemplo, a través de las instituciones de formación profesional como el INA y sus equivalentes en los demás países. Sí, en este sexto informe ustedes incluyeron a República Dominicana. ¿Cuál fue la razón? Bueno, República Dominicana es miembro pleno del Sistema de la Integración Centroamericana desde el año 2013 y es por esa razón que en esta edición lo incorporamos a este país en la mayor parte de las investigaciones y análisis del informe. Además recibimos una solicitud expresa en relación con esto por parte del que fuera canciller de ese país hace algunos años cuando presentamos el anterior informe del Estado de la región y también fue una solicitud del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien en esta ocasión fue auspiciador también del informe. Y digamos, este aporte de incorporar a República Dominicana podría hacerse extensivo a otras naciones del área de América Central. Bueno, creo que en esta ocasión no lo visualizamos por ser el enfoque regional, digamos, concentrado en Centroamérica, pues el ámbito de nuestro análisis, pero creo que el incorporar a República Dominicana nos abre una vertiente importante de análisis para dimensionar nuestros retos, pero también nuestras oportunidades. República Dominicana es una ventana al Caribe con quien Centroamérica puede establecer vínculos de cooperación e intercambio en materia cultural, en materia comercial, que son importantes y que deberíamos de tener más presentes. Sí, muy interesante todo el material del informe. Le agradezco a don Alberto Mora Román, coordinador de investigación del Estado de la región, por compartir con nosotros en este primer bloque. Vamos a continuar analizando el tema de la situación de Centroamérica desde el enfoque del Estado de la región en el siguiente bloque, pero ahorita vamos a una pausa. Quédese con nosotros que ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de Centroamérica. Estamos dándole una mirada a la situación de Centroamérica desde la perspectiva del informe del Estado de la región. Este sexto informe nos brinda varios datos sobre cómo están nuestros países centroamericanos. Conversamos en esta oportunidad con Marisol Guzmán Benavides, quien es investigadora del equipo técnico del Estado de la región. Bienvenida, Marisol, a Una Mirada. Muchísimas gracias por este espacio. Conversábamos en el bloque anterior con don Alberto Mora, haciendo un panorama general de la región y en definitiva no podemos dejar de incorporar, ¿verdad?, en este análisis el tema de la atención de la pandemia, que ha tenido un impacto importante desde diversas perspectivas. Y siendo en este momento la parte de salud pública, por supuesto, y la parte económica y de reactivación de la que más preocupa a la población centroamericana. Así es. Como todos sabemos, la pandemia ha impactado en distintas áreas, pero han habido impactos fuertes y bastante evidentes, especialmente en temas económicos, ¿verdad? Sí. La pandemia tuvo efectos profundos y rápidos en todas las economías de los países de la región. También hay que reconocer que previo a la pandemia las tendencias económicas de la mayor parte de los países no eran muy positivas, con excepción de Panamá o República Dominicana. La mayor parte de los países presentaban niveles de crecimiento bastante bajos, estabilidad de finanzas bastante deterioradas, con déficits fiscales importantes en Belice y en Costa Rica. Entonces, realmente la pandemia nos impactó en un momento donde la mayor parte de las economías de la región no estaban, no tenían, por decir así, los colchoncitos o no tenían, digamos, estabilidad en términos de crecimiento. Bueno,
Y bueno, usted mencionaba que ya de antes, sí, ya desde antes de la pandemia en general, ¿verdad? Costa Rica y Centroamérica pues no venían muy bien. Centroamérica no viene muy bien desde hace mucho tiempo en el tema económico, ¿verdad? Por mencionar unos. ¿Qué es lo que nos amarra desde la perspectiva económica como región? Bueno, uno de los aspectos que precisamente estudiamos en este informe son lo que llamamos los encadenamientos productivos. Y los encadenamientos productivos básicamente analizan la capacidad que tienen los distintos sectores dentro de una economía de encadenarse en los distintos procesos productivos. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, estas interconexiones productivas terminan definiendo aspectos muy importantes de crecimiento y de capacidad de creación de empleo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros identificamos? En primer lugar, la mayor parte de los sectores productivos en todos los países tiene baja capacidad de multiplicar o de encadenarse, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, tenemos economías relativamente similares, ¿verdad? Con altos porcentajes de producción en términos de servicios. Algunos países tienen unos sectores, digamos, agrícolas un poco más grandes y otros de industria también de mediano tamaño. Y la mayor parte de esta producción en los países se concentra en sectores que no tienen como esta capacidad de irse ligando durante los procesos productivos. O sea, que la producción de un bien no necesariamente está demandando insumos de otros sectores y por lo tanto no está incorporando o reincorporando, digamos, el resto de los sectores en las actividades económicas. ¿Y qué pasa? Bueno, los sectores que sí están creciendo están desconectados de sectores que tienen capacidad de creación de empleo. Entonces, el hallazgo fundamental que aporta este informe en esta materia de la estructura productiva y por qué tenemos tantos problemas, digamos, desde hace tiempos, es que existe una desconexión entre la capacidad de crecimiento y la creación de empleo. ¿Y esto qué quiere decir, digamos, en materia ya de diseño de política para fomento productivo? Bueno, no nos basta para los países centroamericanos fijarnos en sectores que crecen, porque los sectores que más crecen no necesariamente son los que tienen mayor capacidad de crear empleo. Entonces, esta desconexión estructural la identificamos a partir de matrices insumo-producto en todos los países de la región. Es digamos, una metodología bastante homologada para prácticamente todos los países y esto lo encontramos para todos los países de la región. Es decir, esta es una desconexión estructural presente en cada uno de los países centroamericanos. Como usted dijo, tiene una repercusión directa en el empleo, que también en Centroamérica ha sido una preocupación por muchas décadas. El grado de informalidad es impresionante si lo comparamos con los niveles que tenemos aquí en Costa Rica. Así es. De hecho, uno de los grandes retos que tienen las economías y las estructuras en general en Centroamérica es la creación de empleo, ¿verdad? Tenemos algunos países que tienen, pues, tasas de desempleo de 2 dígitos, como Belice y Costa Rica, que son los más altos en la región. Otros países que quizás no muestran tasas de desempleo tan altas, sin embargo, tienen situación de migración muy alta, ¿verdad? Entonces ahí se disimula un poco el tema del desempleo. Sin embargo, es un reto presente desde hace muchos años. Esto no es exclusivo del contexto de la pandemia, se viene a profundizar. Exacto. Por supuesto, con la pandemia, pero esto nos habla o también nos hace un llamado de atención de nuevo a cuál era entonces nuestra capacidad de crear empleo, ¿verdad? Porque los modelos que hemos seguido no nos han estado funcionando claramente. ¿Qué falla para lograr resolver? Porque es fundamental para la calidad de vida de la gente contar con una forma de llevar ingresos a su casa. Bueno, en este informe en particular, nosotros, como le mencionaba, hacemos referencia a esta desconexión entre lo que es estructura y creación de empleo, ¿verdad? Entonces, es fundamental poner un poco más el lente en los sectores productivos que tienen esa capacidad de crear empleo. Le llamamos multiplicar el empleo de manera indirecta o directa, es decir, que si un sector en específico tiene una demanda de insumos grande, ¿verdad? Aumentan sus pedidos y demás, para poder hacer frente a estos pedidos,
requiere insumos de otros sectores y esos otros sectores, para poder hacer frente a eso, necesita contratar más personas. Entonces esa es una manera indirecta, ¿verdad?, en la que estamos conectando la economía y estamos multiplicando el empleo, ¿verdad? Por un aumento en este otro sector se afecta, digamos, positivamente la creación de empleo. Entonces, tener esta mirada sectorial es fundamental, porque eso no lo hemos hecho en la mayor parte de los países, y las políticas de fomento productivo no necesariamente están enfocadas a nivel sectorial y a nivel territorial, que eso ya es otro nivel, ¿verdad?, que hay que ponerle el ojo. Se dice que en Costa Rica el desempleo tiene rostro femenino, sobre todo de mujeres, ¿verdad?, jefas de hogar que están ubicadas en los grupos más vulnerables de la sociedad. ¿Se reproduce este mismo perfil a lo largo de Centroamérica? Sí, en la mayor parte de los países, con excepción de El Salvador, el desempleo es principalmente femenino. Y también la incidencia de la pobreza, ¿verdad?, también tiene un rostro femenino, también de vejez y también de niñez. Este es un fenómeno presente en prácticamente todos los países. También las estructuras, digamos, las estructuras laborales en los países tienen muchas semejanzas, pero también aquí está muy ligado el tema educativo, de las oportunidades y de la exclusión social. Sí, en ese tema de exclusión social, bueno, lo veíamos en el bloque anterior, pero me gustaría ligarlo aquí, ¿verdad? La cuestión educativa y el acceso a oportunidades es fundamental. Exactamente, porque por un lado se puede hacer un esfuerzo importante por reincluir personas al sistema educativo, también a los mercados laborales vía preparación con habilidades técnicas, por ejemplo, pero también tenemos por el otro lado las oportunidades, ¿verdad? Entonces, si sistemáticamente tenemos una parte de la población que queda excluida y que ya está identificada, pues claramente hay que tomar acciones directas, ¿verdad?, para la reinclusión. Como mencionaba Alberto en el bloque anterior, precisamente ahí tiene un papel fundamental lo que es la educación técnica profesional y cómo esta nos puede ayudar a reincorporar a la población a los nuevos requerimientos, digamos, no solo de las demandas laborales locales, sino también de las tendencias mundiales en cuanto a requerimientos de la revolución digital. Sí, la brecha digital es importante en la región, así como, ¿verdad?, la pandemia evidenció que también en Costa Rica era mucho mayor de lo que nos imaginábamos. No necesariamente porque la gente tenga un celular o un dispositivo móvil, el que sea una computadora, significa que tiene garantizada su conexión y un aprovechamiento del recurso. Así es, exactamente. Y eso definitivamente tiene que ser algo que se tiene que atender. Sí, eso va a ser incluso uno de los aspectos más importantes para analizar, digamos, ya ahora que empezamos a tener un poco más de evidencia de cómo se han amplificado estas brechas o creado brechas que no sabíamos que teníamos, incluso previo a la pandemia, precisamente por el acceso a dispositivos o a Internet. Sí. Todo esto es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y, en definitiva, hay mucho trabajo que hacer en esa materia. Una Mirada conversó con Guillermo Acuña, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, quien coincide precisamente con el informe del Estado de la región en la debilidad de los estados centroamericanos en mejorar la calidad de vida de cada habitante de la región. Él hace un llamado urgente en este sentido, porque la consecuencia es agravar aún más las grandes movilizaciones de personas centroamericanas que viajan hacia el norte en busca del sueño americano. Un elemento que el Estado de la región en su último informe señala que deberíamos de prestarle atención, y es justamente la debilidad crónica en las capacidades institucionales en los estados centroamericanos para resolver el tema del desarrollo humano. Si hay un elemento que ha quedado expuesto en estos últimos años y que nos encuentra como región celebrando este bicentenario, es justamente la desatención institucional, la debilidad institucional
y la pérdida de los marcos de protección institucional a lo largo de todos los países de Centroamérica hacia las poblaciones que lo requieren. Para mi gusto, ese es el principal eh, tema, el principal problema que debemos prestar solución y que debemos prestar atención a largo plazo. Que debemos resolver el enfoque regional que hemos perdido, que a lo largo de los últimos años se ha requerido para resolver varias problemáticas, entre ellas el tema de las movilidades humanas, por ejemplo, y que nos ha encontrado dando respuestas individualizadas desde los estados de origen y los estados de tránsito y los estados de destino, pero sin llegar a respuestas de conjunto en el ámbito regional. Me parece que hay que recuperar un enfoque regional o de las regionalidades que somos, porque cada país también a lo interno tiene sus propias especificidades y sus propias características particulares, y esas regionalidades tienen que estar representadas en los marcos de formulación de políticas públicas, en los marcos de la institucionalidad de la integración centroamericana. Este tema es fundamental porque, bueno, como comenzamos en el bloque anterior, pero me gustaría ahondarlo con ustedes desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y social. Centroamérica ya de por sí generaba flujos migratorios hacia el norte, ¿verdad? Pero resulta que ahora no solo sigue generándolo, sino que se le suma una serie de procesos migratorios que se originan en otras naciones, incluso algunas que ni siquiera son del continente y que empiezan muy hacia el sur, ¿verdad? Entonces que cuando ya llegan a la región centroamericana ya llegan en ciertas condiciones deplorables que hacen que el nivel de atención que se les tenga que brindar sea todavía más importante, de manera que se pueda garantizar que sigan su camino. Pero a veces una se pregunta si lo recomendable es eso, que sigan su camino, ¿verdad? Porque tampoco se pueden quedar en la región, no es lo que quieren, entonces es como un ciclo sin fin. Sí, bueno, y a ese reto yo le sumaría una capita más, que es la población retornada, ¿verdad? Ajá, entonces tenemos varios, digamos, varios flujos migratorios, algunos que son de paso, otros que son incluso de migración de retorno. En efecto, eso es un reto que evidencia mucho lo que son las capacidades materiales de los estados, ¿verdad? Las capacidades no solo en materia, digamos, de seguridad social, sino qué capacidad tiene cada uno de ellos, por ejemplo, los que reciben, que sería en este caso Costa Rica y Panamá, de reincorporarlos o incorporarlos a los mercados laborales o íntegramente, digamos, a la sociedad. Tenemos también, a su vez, países que están de una manera intermedia, ¿verdad? Lo que es México, ¿verdad? Que es como, tal vez no han llegado a Estados Unidos, pero llegan ahí y ahí quedan como una situación de limbo, ¿verdad? Y entre esas poblaciones hay muchísimos centroamericanos, ¿verdad? Que solicitan refugio. Entonces, acá hay un problema primariamente de gestión o de capacidad de gestión regional de los flujos migratorios, ¿verdad? Eso es un tema que se ha dicho que es de gran importancia abordar como región, ¿verdad? Para garantizar no solo, digamos, una mejor aplicación de los recursos, sino también garantizar los derechos humanos y el respeto a los derechos de las personas que se están moviendo, ¿verdad? En la región. Entonces, esto es uno de los tantos temas que se deben abarcar como región, pero que no se han abarcado de forma conjunta, ¿verdad? Existen algunos antecedentes que se podrían mencionar específicamente en un proceso, digamos, para la gestión migratoria conjunta, pero no se ha avanzado en ello. Y eso evidencia, por supuesto, las condiciones deplorables en las que se encuentran muchísimos migrantes en estos momentos y peor aún en un contexto de pandemia, ¿verdad? Atascados en fronteras y demás. Todo este panorama nos hace replantear una y otra vez pues, las mismas interrogantes en torno a la situación de Centroamérica y su destino, digamos, y el futuro. Ustedes en el informe hacen hincapié en un tema bien interesante que es el de
¿verdad? Cómo conjuntar todas esas diferentes visiones que tenemos de la Centroamérica que queremos. ¿Por qué? ¿Por qué ese enfoque y un poco cuál es el objetivo de abordarlo desde esa perspectiva? Bueno, en un contexto del bicentenario, ¿verdad? Y a los 25 años de este informe de Estado de la región, pues resulta relevante preguntarse, bueno, ¿y Centroamérica qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Exacto. ¿Qué pensamos nosotros los centroamericanos sobre Centroamérica? ¿Verdad? En la primera edición del informe del Estado de la región se habían analizado, se habían identificado una serie de visiones, ¿verdad? Sobre los centroamericanos, que incluía una que era la morazánica, que era sobre toda la región como un conjunto. Estaba una visión que se le denominó Cartaga, que era como, bueno, para ciertas cosas sí somos región, pero para otras no, ¿verdad? Es como, estamos en un barrio, pero cada uno en su casa. Estaba una visión caribeña, que eran personas un poco aisladas de lo que está sucediendo en el resto del país, los ausentes, que son poblaciones afrodescendientes, indígenas, migrantes, una visión externa de cómo nos ven afuera, ¿verdad? Pero eso fue hace una buena cantidad de años y ahora pues han pasado muchísimas cosas, entonces resultaba pertinente preguntarnos qué. Bueno, ¿qué pensamos nosotros los centroamericanos? Y también porque si no existe una idea o un concepto de nosotros los centroamericanos, pues es muy difícil convencernos de la acción conjunta, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué vamos a trabajar en conjunto? ¿Para qué? ¿O cómo, Sí, verdad? ¿qué es lo que queremos ¿Y hacer? qué antecedentes nos ha dado, o la evidencia que nos ha dado el sistema de integración regional para decir, bueno, vamos hacia adelante, sigamos en esta ruta, o si es hora como de preguntarse y decir, bueno, ¿verdad? Algo debe cambiar. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, con distintas metodologías, fuimos a preguntarle a distintos grupos de población. Utilizamos una aplicación de datos masiva, ¿verdad? Obtuvimos 35,000 respuestas de todos los países de Centroamérica en una aplicación que se llamó el Test de Identidades. Entonces pudimos identificar que existen como 3 grupos de visiones de apoyo a la integración. Hay una que es enfocada en lo que son temas económicos. Hay otra visión que acepta, digamos, una integración en temas sociales y en temas económicos también. Y después está la tercera, que es como más integral, que son los centroamericanos que apoyan la integración como en 3 ámbitos, que sería lo económico, lo social y lo político. Detengámonos en cada una de ellas. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos, digamos, en la parte económica? Bueno, en cuanto a la parte económica, hay como un respaldo generalizado a lo que es la integración económica. Y esto nosotros le llamamos como un capital político, básicamente, porque tenemos evidencia de que hay un respaldo importante de prácticamente todos los sectores de la región centroamericana hacia una integración económica. Y es un tema de la historia centroamericana de siempre, desde hace 200 años. Cuando fuimos a preguntar, hicimos consultas sobre temas como una misma moneda, temas que tenían que ver con comercio entre los países, ¿verdad? Entonces había una aceptación bastante generalizada en ese tema. Ahora, también hicimos consultas como para identificar qué perfil tenían las personas que apoyaban cada uno de estos 3 tipos de centroamericanos, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba, los 3 tipos de centroamericanos apoyan la integración económica, solo que a esas se le van agregando como capitas, ¿verdad? Entonces está los centroamericanos que tienen el mayor apoyo en varias dimensiones y luego los que son solo económicos. Pero se identificó, por ejemplo, que personas que tenían perfiles un poco más progresistas, era más probable que tuvieran un apoyo a la integración en sus 3 ámbitos. Y personas con perfiles un poco más conservadores tenían un apoyo a la integración únicamente en el ámbito económico. Y también encontramos evidencia de personas, por ejemplo, que tienen un apoyo a acciones democráticas versus autoritarismo, ¿verdad? Entonces, personas que apoyan acciones un poco más autoritarias tienen una mayor probabilidad de apoyar la integración únicamente en la parte económica. Pero de nuevo, y quiero resaltar que hay una base generalizada entre todos los centroamericanos de apoyo a la integración económica. Pero el ámbito político es quizás el de menor apoyo a nivel regional. ¿Por qué? ¿Qué pudieron detectar? Sí, siempre ha sido. Bueno, ahí entran en juego varios aspectos. Bueno, en primer lugar es que implica ceder cierta, no sé si la palabra es soberanía, pero hay que ceder, ¿verdad? Los países tienen que ceder, tienen que ponerse de acuerdo también
para aceptar lo que son ¿cómo se dice? Políticas que vienen de más arriba, ¿verdad? Ya no es únicamente de forma unilateral, ¿verdad? No va a predominar el interés nacional necesariamente, sino que hay que empezar a tomar en cuenta cuál es la visión regional para ir adelante. Entonces, bueno, por supuesto que eso tiene implicaciones, y por otro lado hay como, se preguntaban algunas cosas que tenían que ver como a opinar sobre lo que sucede en otros países, ¿verdad? Entonces ahí quizás hay un poco más de reserva. Y en la parte de integración, ¿en qué coinciden? Porque coinciden, como me decías, ¿verdad? La parte económica, la parte social y la parte ya integrada. Vamos a ver, hay un aspecto importante que es como quizás más filosófico conceptual, ¿verdad? Porque otra parte de la investigación preguntaba qué era Centroamérica y qué era la integración para una serie de casi 250 personas que son líderes de la región que fuimos a consultarles qué es Centroamérica y qué es integración. Entonces, en primer lugar, Centroamérica para ellos era un concepto bastante vacío, era la suma de los países básicamente. Integración, el concepto de integración es algo que ligaban muy directamente con temas económicos, ¿verdad? Y algunas partes del sistema de integración regional. Pero además sí se mencionaban algunos aspectos, digamos, que son transfronterizos, que son fenómenos en los que podría haber acción conjunta, y eso, digamos, de alguna manera se terminaba ligando también al tema de integración. Entonces yo creo que hay un reconocimiento en general de que existe la posibilidad de acción conjunta, pero no siempre se piensa como de la manera más obvia, ¿verdad? Por ejemplo, temas de cambio climático. Eso es algo que se reconoce como un fenómeno transfronterizo, que no es de incumbencia única de un país, sino que es algo que afecta a todos, ¿verdad? Y de manera desproporcionada, especialmente a los países centroamericanos, pero no es como que se ha avanzado con una estrategia centroamericana, ¿verdad?, en contra del cambio climático. Y es fundamental eso que usted llama una estrategia centroamericana, una vía centroamericana que involucre a todas las naciones, incluida Costa Rica, porque en definitiva hay temas, ¿verdad?, como el tema económico, como el tema migratorio, ¿verdad?, el tema ambiental, en el que nos afecta a todas las naciones sí o sí, no porque estemos unas afuera y unas adentro, significa que el impacto no vaya a ser igual para todas las naciones. Exactamente. Sí, en definitiva, pues mucho que discutir y mucho que hablar sobre este tema del estado de la Centroamérica, en la que Costa Rica es parte. Y por eso les invitamos a que busquen este documento, está en internet, lo pueden ubicar en www.estadonacion.or.cr para que puedan leer un poco más en detalle este informe. Tiene temas bien interesantes y en definitiva nos va a permitir reflexionar sobre esa Centroamérica que tenemos, pero sobre todo la que queremos desarrollar para todas las naciones del área. Muchas gracias a Marisol Guzmán por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros. Busque más información en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.